Hola a todos los hueones inversionistas. Les habla José Maluenda. Hoy vamos a tener una de las primeras conversaciones con expertos de distintos sectores para poder encontrar oportunidades de inversión. Y en particular tenemos a Francisco Ackerman, que es el fundador de Capitalizarme. Te pido por favor que ante todo nos des like y te suscribas para apoyar el canal y para apoyar nuestro trabajo. Espero les sirva. Un abrazo grande. Soy ingeniero comercial, salí de la Adolfo Ibáñez, me dediqué al principio al mundo de la innovación. Me encanta el emprendimiento, la innovación, entonces radiqué mi conocimiento inicial en eso, así, pero partí como buen millennial trabajando un año por empresa mientras iba aprendiendo y creciendo, hasta que en algún minuto de la vida entré en el mundo de las inversiones, porque en ese minuto vivía con mi hermano, podía ahorrar mensualmente, y mis primeras inversiones fueron en trading, y me imagino que uno que otro tiene que haber pasado por alguna experiencia de ese estilo, que uno invertía, pensabas que iba a ser millonario en un día porque te iba bien, y sin conocer, no puse ningún stop y perdí mi plata inmediatamente al octavo día completa. Esa fue mi primera experiencia de inversiones. Entonces después dije, quiero averiguar más de temas de inversión, y llegué al mundo inmobiliario. Ahí fue como inicié, me compré un departamento de renta residencial, no tenía idea de lo que significaba, pero apareció esta empresa, capitalizarme.com, donde yo me convertí en su cliente número 7, que siempre lo voy a recordar porque es un bonito número además, y me invitaron a este concepto de cambiar la vida a través de la inversión inmobiliaria, que yo no pesqué mucho, pero me interesó el tema de un departamento que se pagaba solo. Básicamente esa era la premisa inicial en ese minuto. Me compré un departamento de 1.400 UF que se arrendaba en 250.000 pesos, y mi dividendo era de 170.000 pesos. Y lo pagué en cuotas además. Pagué las cuotas, me salía casualmente de 170.000 pesos también, para pagar el pie, que era una cantidad que yo sí disponía. Tenía una capacidad de ahorro, pero nunca había ahorrado en mi vida porque no tenía educación de ahorro ni educación financiera. Entonces, pero sí podía desprenderme de esa plata todos los meses, y así entré en este mundillo. De ahí me enamoré de la empresa, me empecé a juntar todos los meses con Gabriel Cid, que es el fundador, para preguntarle qué hacía, o sea, cómo crecía la empresa, y darle tips, decirle del mundo, yo estaba metido en el mundo de la innovación, en el club de innovación, entonces le daba tips de innovación y él me iba preguntando cómo crecer. Al final al año me dice, ya pues vente, vente a trabajar acá, y así inicié en Capitalizarme. Partí en un tema nada que ver a comercial. A mí me encanta el área comercial, pero yo dije, ¿sabéis qué, Gabriel? Tu empresa, en ese minuto le dije, es como la reverenda. Yo soy cliente, y en un año, nunca en mi vida he sabido en qué está mi inversión, no tengo idea de nada, y me da susto. Me estoy gastando 170 lucas mensuales en algo que no tengo idea, porque ahí todavía no me lo entregaban. Estoy gastando 170 lucas mensuales en algo que ni siquiera sé dónde está. Obviamente se me olvidó, te hacen la presentación, pero en un año se te olvidan esas cosas. Entonces le dije, quiero crear el área de experiencia de cliente. Y ahí esa fue una historia bonita que pasó harto tiempo. Conocí a todos los clientes de la época. Después pasé al área comercial, pasé al área de marketing. La fui tomando en el fondo. Fui tomando varias áreas. Ahí me titularon como cofundador, me dieron participación. Y fue bien, bien lindo. Ha sido la única empresa que ha durado más de un año, y he durado ya 7. Y en el tiempo, hasta el año pasado, hasta el 2019, yo lo estaba pasando más o menos mal. Y ahí me di cuenta de algo súper importante, que por eso quería llegar a esta parte de la historia, porque creo que es muy relevante para entender no solo la inversión inmobiliaria, sino que lo que está haciendo José con One Invierte, que me encanta. Es que el año antepasado, el 2019, sí, 2019, yo terminé el año sumamente endeudado. Le diré que estaba con una cuenta en rojo, en 15 millones de pesos negativo, terminando el año, considerándome una persona inteligente, de un colegio que en el fondo uno podría decir privilegiado, de una universidad buena, con una condición en el fondo base, si uno lo pensara, súper bien. Y decía, ¿cómo puede ser que a los 31 años, cumpliendo 32, esté como la Wi-Fi? Voy a hablar con cosas, porque como el weón invierte, voy a poder decir, a salirme. No, estaba Puesto, de eso endeudado. se trata también. Sí, estaba endeudado y con un sobrepeso muy grande. Hoy día sigo medio gordito, pero eso, ahí tenía 105 kilos, midiendo 1,73, que obviamente no es normal. Entonces, el tema de los desórdenes. Y ahí cambió mi vida con dos cosas básicas. Me puse a escuchar
podcast de educación financiera mientras salía, y me puse como meta salir a caminar todos los días y a cambiar mis hábitos para mejorar mi vida en el fondo, porque me di cuenta que estaba en un hoyo que no podía hacer. Y siempre me juré, yo pensaba, tenía ese como problema, me juraba más inteligente que el resto, o sea, tenía muchos problemas de ego, de sentirme superior sin haberle demostrado ni ganado a nadie, cosa que ahí descubrí. Entonces empecé a escuchar podcasts Neurona Financiera e Inversapiens, que por ahí los nombré alguna vez en la comunidad, que me encantaron. Ahí los tienen que anotar los chiquillos que estén acá escuchando. Por favor, vayan anotando todos estos datitos que nos va a ir dando Francisco, porque están súper buenos, y ahí obviamente vamos también a estar haciendo el aporte correcto dentro de Buen Invierte. Oye, Francisco, me gustaría pasar una segunda pregunta ya un poco más directa con la temática. Con respecto, tú nos dijiste o nos acabas de decir que tuviste experiencia en otro tipo de inversiones, que no te fue tan bien, te pegaste unos porrazos. Yo creo que, bueno, de alguna forma también esa es la mejor manera de aprender. Pero, ¿cuáles dirías tú que son las principales ventajas que tienen las inversiones inmobiliarias contra otro tipo de inversión? Ya. Hoy día tengo una cartera o un portafolio de inversión bastante amplio y diversificado. En su minuto partí simplemente con Forex y después inversión inmobiliaria y me quedé ahí. Y después, y el año pasado, que fue este año de recambio de mi cabeza, comencé a invertir en otras cosas. Pero la inversión inmobiliaria, ¿qué cosas importantes tiene? Primero, que es un instrumento de inversión súper consolidado a nivel mundial, reconocido a nivel mundial. Históricamente los bienes raíces se aprecian en el tiempo porque son un bien finito. Entonces, obviamente, las personas tienden a querer agruparse y vivir en ciertos lugares. Yo estoy pensando en la inversión de renta residencial. La inversión inmobiliaria es súper amplia. Como todas las inversiones, cuando uno empieza a aprender de una inversión, se da cuenta que se mete en una iceberg, que es una puntita, y uno puede ir a muchas variables. En el caso de la inversión inmobiliaria también está la renta residencial y después empiezan un montón de oficinas, bodegas, estacionamientos, terrenos, usados, nuevos, remate, tiene un montón de variantes. Entonces, de recreacional, de arriendo diario, de renta recorrida. Entonces, yo me metí y me enfoqué en la renta residencial, que tiene, rentabilidad. Que no todas las inversiones son rentables mensualmente, que te entreguen retorno inmediato, que eso es muy interesante, así como las acciones que son dividenderas. En el caso de un bien raíz, tú compras un bien raíz y inmediatamente lo pones en arriendo y empiezas a recibir renta. Esa es la diferencia entre lo que pagas por la propiedad más lo que te da la renta, dices tú. Sí, es que suponiendo, por ejemplo, si tú compraras la propiedad al contado, recibes un arriendo completo. Cuando lo pagas con crédito hipotecario, que esa otra ahí empiezan los mecanismos cómo invertir, que es usando palanca financiera. Ahí uno tiene un dividendo y ahí tendrías, entre la diferencia entre el arriendo y el dividendo, sería una rentabilidad que uno podría medirla, ya sea la rentabilidad sobre lo invertido, que es el pie que pusiste más los gastos operacionales, o uno puede calcularla como la rentabilidad del activo, que ahí es el arriendo sobre el activo, menos los gastos propios de la vivienda. ¿Ya? Porque siempre hay que lograr separar, y para entender la inversión hay que separar lo que es el activo inmobiliario de su financiamiento, que son cosas diferentes. ¿Ya? Porque uno puede tener un muy buen activo inmobiliario, pero si tú tienes un mal financiamiento, te puede comer la inversión. Entonces son diferentes. Uno tiene que preocuparse de tener buenos activos inmobiliarios y obviamente conseguir buenas palancas financieras. Y si uno no las consigue, de repente pasar la oportunidad y dejarla para más adelante. Entonces eso es un tema de la inversión inmobiliaria, la rentabilidad. Otro tema es la plusvalía. La inversión inmobiliaria tiene una cosa que es diferente también de otro activo, que es, bueno, hay varios que lo tienen, el oro, todo, pero que el bien raíz crece en el tiempo. La plusvalía es básicamente la diferencia que hay entre el precio que tú compras y el precio que tú vendes. Ese crecimiento es la plusvalía. Y cuando uno lo mezcla, que después lo vamos a mezclar con los conceptos de apalancamiento, pero cuando tú lo mezclas con crédito hipotecario, la gracia es que esa plusvalía la multiplicas. Por eso la gran mayoría de los inversionistas buscan hacerlo vía crédito hipotecario. ¿Y a qué voy con esto? Es que si tú, por ejemplo, compras un bien raíz en 1000 UF, voy a poner precio para que se entiendan, 1000 UF, que son 29 millones de pesos, 29 millones 300, tú lo pones ahí, es el precio que tú compras y la propiedad sube de valor a 1400, supongamos, en 5 años, por decir algo, o en X años, da lo mismo el tiempo, pero sube.
tú ganaste solo 400 UF, que uno podría decir, oye, qué bueno, 40%, interesante, va a depender del tiempo que pase y el costo de oportunidad de otra inversión. Pero ¿qué pasa si tú en vez de haber puesto esas 1000 UF, tú pusiste solamente 100 UF? Porque el otro lo pediste con un crédito hipotecario. Entiendo. Entonces tu dinero creció sobre los 100 que tú pusiste. Y ahí el costo del financiamiento, el que empieza a operar con el rendimiento del activo que lo paga solo. Entonces ahí uno tiene que medir todos los ingresos versus todos los gastos. Pero al final tú en el día 1 pusiste menor capital y sacaste un mayor retorno al mediano plazo cuando la vendiste. Entonces por eso es también interesante. Pero en sin ese apalancamiento... sentido, Francisco, siempre sería recomendable tratar de hacer esta inversión con algún apalancamiento. Bueno, fijándose en poner un piso y ese piso poder rentarlo más que pagar un mayor porcentaje y que fuera sobre ese monto total. Eso es lo que entendí, no sé si te entendí bien. Mira, es que las inversiones en general, cuando son, porque volviendo a la gracia de la inversión inmobiliaria, que tiene renta, plusvalía, pero además es poco riesgosa, siempre tiene riesgo, partamos a la base de que todas las inversiones tienen riesgo, ¿ya? Pero la inversión inmobiliaria tiene riesgos relativamente controlados, o sea, uno sabe que va a abrir el departamento, si tú eliges bien la oportunidad, eliges bien la ubicación, eliges bien la inmobiliaria y te preocupas de la selección previa, lo más probable es que el departamento se arriende. Entonces, hay pocos negocios, si tú, José, que eres emprendedor, probablemente uno dirá, normalmente cuando uno tiene algo que es bastante certera, la rentabilidad, si tú puedes conseguir deuda para conseguir una rentabilidad mayor al costo de esa deuda, tiende a ser mejor que simplemente adquirirlo. Las empresas también crecen así, normalmente, o cualquier inversión. Si tú supieras, si a ti te dijeran, oye, mira, este fondo mutuo entrega prácticamente, no hay nada garantizado, pero entrega 10% sin volatilidad anual, así como que es 10% parejito, y tú pudieras conseguir una deuda a un costo de 5%, y te dicen que esto siempre va a ser del 10%, o casi siempre, probablemente una persona diría, me consigo la deuda al 5% y la meto a este 10%. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente las inversiones no son 10% parejitos. Son 50 para arriba, 40 para abajo, y las que son parejitas normalmente son 2%, y conseguir deuda menor al 2% es prácticamente muy difícil. Entonces la inversión inmobiliaria, ¿qué gracia tiene? Porque no en todos los países pasa. Si por ejemplo hay alguien de acá que es de Argentina, me va a decir que está hablando. O sea, qué loco. Un crédito hipotecario es lo peor, porque te crece. En 3 años pagáis la propiedad, ya 2 veces, porque tienen tasas del 30%. Entonces, la gracia de la inversión inmobiliaria apalancada es básicamente porque existe este concepto de que el retorno del bien raíz es más atractivo que el costo del endeudamiento. Entonces, por eso se vuelve interesante. Y eso es mezclando la rentabilidad con la plusvalía. Súper importante lo que estáis mencionando, porque efectivamente yo creo que mucha gente tiene un poco ese miedo de dar el paso en la inversión inmobiliaria por lo mismo, porque lo está viendo quizá muchas veces como un gasto mayor, que va a perder un gran parte del circulante que tiene para diversificar en otro tipo de inversiones, pero la verdad es muy barata, es quizá uno de los endeudamientos más baratos que uno encuentra en el mercado, el tema del crédito hipotecario. Es un endeudamiento súper barato, es efectivamente súper barato, pero por eso es importante elegir bien la propiedad, elegir bien lo que uno se va a meter, porque si no uno puede mandarse con toros. Si la inversión inmobiliaria no está exenta de riesgo, porque nunca piensen, y yo creo que ninguna inversión está exenta de riesgo. O sea, incluso podría decir que hasta el depósito a plazo, que para mí es una inversión nefasta. No es inversión esa. No, es menor pérdida, por así decirlo. Es menor pérdida, pero incluso el depósito a plazo, existe un riesgo inherente de que el banco se manda a cambiar, que es difícil. Hoy día los bancos chilenos por lo menos son súper serios, pero existiría ese riesgo incluso. Entonces todo tiene algún tipo de riesgo. Súper. Yendo ya a cosas prácticas. Yo soy una de las personas que está escuchando y está queriendo ya meterse a una de estas empresas que te asesoran y te ayudan a encontrar buenas inversiones. ¿Cuáles son los pasos que yo debería seguir para llegar a ese punto y hacer la compra de este departamento? ¿Cuáles son los principales pasos por los que yo debería caminar para llegar a ese objetivo? Ya, primero,
voy a hablar de lo que sé ahora versus lo que yo hice cuando partí. Yo partí así a lo loco, eso no hay que hacerlo. pero a veces sirve, a veces sale bien. Pero normalmente uno tiene que primero conocer y estudiar un poco el instrumento, entender de qué se trata la inversión inmobiliaria, justamente con webinarios como este, escuchando, puede ser podcast. Yo creé un podcast que se llama Aprende de Inversión Inmobiliaria, que trato de transmitir todo lo que sé. O sea, tengo 78 capítulos de enseñar todo lo que sé. Entonces uno puede partir aprendiendo, después conocerse a sí mismo, eso es súper importante. Normalmente igual uno se acerca a un broker para tratar de que te orienten en eso. ¿Por qué? Porque en general somos cómodos las personas. Nos gusta la comodidad de que nos ayuden o nos asistan lo más posible. Pero es importante, y era parte de la historia principal, creo que uno tiene que aprender a invertir por cuenta propia y que el broker sea un intermediario que de verdad intermedie contigo, pero tú, contigo como contraparte. Y para eso no hay que ser experto, pero sí, por ejemplo, conocer tu capacidad de crédito. O sea, José Maluenda, por ejemplo, si yo te dijera, oye, José, ¿cuánto tenés? No, gano un sueldo de $1.000.000, entonces no pierdas el tiempo yendo a buscar propiedades de más de 2.000 UFs, porque te vas a frustrar. Vas a encontrar algo que te va a gustar quizás y después vas a decir, no, que no me dan el crédito. Entonces, conocer tu capacidad de crédito es sumamente importante. Y la capacidad de crédito se saca ya sea vía, bueno, si tienen los ahorros distintos, cuando uno tiene el cash, pero normalmente cash is king, así se dice la frase, pero no todo el mundo anda con los 60, 70 millones en el bolsillo, no es lo normal. Entonces ahí no hay mucha, ahí te saltan los pasos de autoconocerte. Por lo menos desde el punto de vista de apalancamiento, lo que sí puedes autoconocerte desde el punto de vista de perfil de riesgo. Si te gusta invertir en inversiones que busca un poquito más de retorno, pero con un poquito mayor de riesgo, que en el caso inmobiliario también existe eso. Uno dice, oye, pero la inmobiliaria no, tiene ese factor. Los sectores más consolidados, que son sectores más oriente, por ejemplo, Vitacura, Las Condes, Providencia, el centro, son sectores consolidados, tienden a ser menos rentables que los sectores más emergentes, que son sectores que están en proceso de crecimiento, ya sea San Miguel, La Cisterna, Independencia, Conchalí, Cerrillos, Colina, hay varias comunas que se van por la línea, y ahí es donde uno tiene que aprender a elegir en renta residencial, que los ejes más importantes es la conectividad, la ubicación de verdad que es clave primordial. Si tiene que saber algo es la conectividad y la ubicación. Es clave, y en Santiago lo que uno escucha es que en estos sectores, como dices tú, que todavía no están tan explotados, que ya han crecido mucho, como quizá el sector oriente, es el tema de buscar líneas de metro, ¿no? Es que eso te iba a decir, la línea de metro es un buen referente, porque para hacer los metros se hacen múltiples estudios. Los metros no pasan por al azar, no es como que mañana hagamos una línea por acá, no. Hacen unos estudios bien cototos para buscar que un sector crezca, porque es una inversión millonaria de muchos millones de dólares. Entonces, normalmente donde se va por una línea de metro es un sector que hay fichas puestas de que el sector espera que haya flujo de suficientes personas. No van a hacer un metro para que se trasladen 100 personas. Es un metro para que se trasladen miles de personas. Entonces, ese tráfico de personas busca ¿y eso qué significa? Que van a haber más servicios alrededor. Y lo importante, y lo que tienen que buscar ustedes como inversionistas inmobiliarios es, porque el negocio parte del final, no es lo más barato que encuentres, el negocio tiene que estar arrendado. La base del tema inmobiliario es que tu departamento esté arrendado. Si no se arrienda, es un mal negocio. Si no tiene ingresos, fregaste. Pues, obviamente existe el mundo de los terrenos para irse a buscar las plusvalías, pero ahí uno tiene que irse en otro ámbito. El negocio inmobiliario de renta residencial, tú quieres que tu departamento sea exitoso y para eso tiene que estar arrendado y arrendado bien. Entonces, por eso la ubicación es importante. En Santiago el metro, un radio de 1 kilómetro del metro es un anillo hot. ¿Ya? Más allá, ahí empiezan a haber múltiples variables que uno tiene que ver. Ya está un poquito más lejos, pero tiene un colegio al lado, un metro, tiene una línea de bus, tiene una carretera, y ahí uno tiene que ir buscando los otros, porque al final son los servicios. Y en regiones, como no tenemos líneas de metro, lo que se habla es la distancia caminando, que la ubicación del proyecto esté entre 5 a 15 minutos caminando de los distintos servicios que ofrece la ciudad, o más que ofrece la ciudad, que necesita una persona que va a vivir ahí, porque esa persona que va a querer supermercado, va a querer mall, va a querer parque, va a querer colegio, universidad, va a querer trabajo. Entonces, si uno está cercano a todos esos servicios,
uno, entre comillas, ¿qué es lo que hace eso? Te baja el riesgo de vacancia, porque va a ser más fácil, va a tener más personas dispuestas a arrendar. Porque si no, tú puedes irte a una apuesta, tú puedes decir, pero es que yo aposté por Chicureo. Y hay gente que invirtió en Chicureo hace 20 años, y yo te diría que por 10 años Chicureo no creció ni un solo UF metro cuadrado, nada, cero. O sea, plano. Y de repente se pegó el boom, porque se pegó. Pero antes, no, esos son apuestas que son distintas. Normalmente si tú dices, no, yo quiero que mi inversión se arriende rápido y residencial, y que está arriendo año corrido todo el tiempo sin problema, es importante los servicios. Perfecto. Y el segundo tema, para que se me olvide, porque es importante, no solamente la ubicación, la calidad, porque es lo mismo. Ustedes, me imagino que acá muchos son arrendatarios. Si tú arriendas en un edificio que el ascensor tienes que hacer una fila para subirte al ascensor, probablemente vaya a terminar yéndote lo antes posible. Si tú arriendas en un departamento que tocan la puerta y se escucha el vecino hablando, lo que tose se escucha, también te vaya a querer ir. Entonces, la mala calidad, obviamente, te juega en contra que el arrendatario tenga más rotación. Y más rotación, mayor probabilidad de vacancia, mayor probabilidad de impago. Entre más bueno sea el concepto, mejor. Y ahí uno tiene que irse con una ecuación de precio, calidad, ubicación. Ahondando en ese mismo tema, una duda que yo le contaba a Francisco antes de que partiéramos, que estaba pensando que probablemente este año va a hacer alguna inversión del tipo, pero algo a lo que me superponía, por ejemplo, era el ir a una de estas propiedades que uno tuviera interés, digamos, quizá, bueno, en este caso tú estás viendo propiedades nuevas, pero ¿qué pasa? ¿Cómo tú disminuyes el riesgo entre lo que vas a ver, porque muchas veces no está construido, incluso, a lo que finalmente te entregan? ¿Cómo uno disminuye eso? Ya, esa es súper buena pregunta. De hecho, y aparte, ¿por qué la gente invierte en blanco? Porque el invertir en blanco, en verde o antes de eso, que se puede, como venta privada, ¿cuál es la gracia? Que te da accesibilidad, te permite comprar con cuotas. Entonces, como muchas personas no tienen plata para el pie, comprar en blanco te permite pagar en cuotas y además te permite tener acceso a las primeras unidades que tienden a ser las más baratas, las que uno elige. Pero uno dice, esto mismo, pero ¿cómo sé que lo que van a construir acá es bueno? O sea, ahí es súper importante la reputación de la inmobiliaria, la reputación de la constructora. O sea, vaya a comprarte un proyecto donde la constructora la armó Juan Perico Los Palotes, que se le ocurrió ayer una inmobiliaria con 2 socios que no saben nada, o va a comprar en un proyecto que tiene una inmobiliaria que ha construido 100 proyectos, que obviamente piensen que siempre van a haber reclamos. Y una buena técnica es que uno vea reclamos.cl, vaya a encontrar siempre reclamos, excepto en las inmobiliarias nuevas. El reclamo versus la cantidad de metros cuadrados construidos. No hay una relación así que esté armada, porque lamentablemente no conozco una página de ranking inmobiliario, que me encantaría. En la comunidad, nosotros tenemos una comunidad donde se hace en vía la comunidad, pero la relación de que si un proyecto, si una inmobiliaria lleva 25, 30 años, la lógica es que estén haciendo las cosas relativamente bien. Es raro que una inmobiliaria que haga las cosas mal prospere en el tiempo. Es muy raro, ¿ya? Y la constructora, de verdad, preocúpense de la constructora, porque la inmobiliaria normalmente es una careta, pero la calidad te la va a entregar la constructora. Entonces, uno puede decir, oye, yo no lo puedo ver, pero anda entonces a ver otro proyecto de la misma inmobiliaria, ojalá que sea la misma inmobiliaria con la misma constructora, en otro lado similar. O sea, si vayas a comprar en San Miguel, no te vayas a ver la propiedad que construyó en la dehesa. Trata de ir a construir, o sea, trata de ir a revisar otro proyecto que haya construido en San Miguel, o en La Cisterna, o incluso en Santiago Centro, como más o menos, por lo menos del mismo ticket de precio. Porque no es lo mismo comparar algo de 9.000 UF con algo de 3.000, por decir algo. Buenísimo. Me gustaría también ahondar un poquito más sobre el tema del crédito, porque finalmente yo puedo tener mi sueño o mi idea, pero digamos que esto es un poco lo que raya la cancha. Entonces, y tú hiciste algunos cálculos rápidos ahí, hablaste de 2.000 UF, pero para entender, si yo tengo un ingreso A, ¿cuál es ese porcentaje sobre el dividendo? Digamos, ¿qué porcentaje del ingreso que tengo debiera tener ese dividendo para que yo pudiera conseguir ese crédito? Perfecto. Mira, los bancos te prestan, lo recomendable por la CMF y los bancos, las instituciones, es que tú tengas un dividendo que no supere el 25% de tu ingreso.
Esa va a ser la vara. Y esto se puede estirar hasta un 40. ¿Ya? Ese es como el caso máximo, macro cero. O sea, a mí, por ejemplo, los bancos me han ofrecido hasta el 40 de mi sueldo en crédito hipotecario. Pero ya porque me conocen el perfil que tengo de inversión, de que negocio, ya. Pero normalmente se parte con el 25 y así uno tiene que comenzar con ese parámetro porque es pensando que con el otro 75 tú vas a usar para vivir, para tener tus gustos, para pagar tus cuentas, para todo. Entonces, la idea es que el 25% de la renta. Es difícil hacer la ecuación inversa, o sea, no es tan difícil, uno igual lo puede hacer en Excel, no me acuerdo la fórmula, pero sé que se puede hacer. Pero una forma sencilla, que es como, así como que te dije la tabla como el 3 y el 4, hay dos formas. Una, se habla de cuando uno es, porque esto es súper importante, en un crédito pensado a 30 años, y los créditos de 30 años los entregan a personas de entre 26, o sea, puede ser menor, pero entre 23 años hasta los, yo diría hasta los 45, te entregan hasta los 25, 30 años, más o menos. Y una forma de sacarlo es 1000 UFs cada 500.000 pesos de renta. Esa es como la forma al 3 y al 4, porque no es precisa, porque va a depender de si las deudas que tiene y todas las otras cosas. Pero si uno, entre comillas, fuera sano 100%, esa es como una ecuación que se acerca harto a la realidad. Y eso es lo que te van a prestar de plata, de UF. Entonces, ¿qué quiere decir? Si te van a prestar 1000 UF o 2000 UF, tú puedes conseguir quizá un crédito hipotecario, o sea, un departamento de 2.400 UF, donde tú pagas 400 y pides crédito por 2.000, para que hagan la ecuación de cómo tiene que ser. Y la otra forma es multiplicar el sueldo por 50 veces. A veces te dejan estirar hasta 60, pero esa otra forma que ocupan los ejecutivos para explicarlo de manera simple, te dicen, oye, tu sueldo por 50, listo. Ah, buenísimo. Sí. Algo que también es relevante entender, creo yo, que uno siempre está hablando o siempre tiende a estudiar lo que se debe hacer, pero también es relevante saber lo que no se debe hacer. Entonces, si tú pudieras resumir los errores de alguna forma que cometen las personas cuando invierten en el sector inmobiliario, ¿cuáles serían los que tú mencionarías como los errores top que hay que evitar? Ya, voy a sacar un torpeo que tengo. No, pero ¿cuáles son los errores clásicos? Que yo lo tengo anotado porque justo esta pregunta me encanta y me sirve harto porque yo creé un ebook sobre eso. Entonces, que es importante. ¿Y dónde lo puede encontrar la gente? Bueno, después lo puedes dejar en el chat. Lo puedo subir a eso, pues te lo puedo mandar para subirlo a Bueno Invierte. A Bueno Invierte. Uno es no preocuparse por el arriendo. Ese es un error de verdad súper importante. En el fondo, el dejar el arriendo como para el final. El decir, cuando me lo entreguen me preocupo, y no darse cuenta que el arriendo parte en la base. O sea, si tú compraste un departamento de mala calidad, de malas terminaciones, vaya a tener problemas de arrendatario, se te acabó la inversión, va a ser un parto. Entonces ahí aparece gente que después dice, no, la inversión inmobiliaria, la gente no te paga, es lo peor. Y normalmente eso pasa porque al principio la persona que invirtió no se preocupó del arriendo. Se preocupó de buscar lo más barato, de buscar un proyecto, simplemente un producto. La inversión se tiene que ver como un negocio. No es simplemente la cosa más barata que funciona. Entonces, eso es importante. Segundo error es el error de... ¿Dónde los tenía? Porque me perdí. No, lo perdí. Bueno, pero voy a ir yo. Está el tema de la ubicación. El segundo error es no calcular tu capacidad de crédito. Ese error también te puede costar caro, porque justamente si tú... a veces las inmobiliarias te ponen los requisitos previos, entonces es un poco más sencillo, pero muchas veces no te ponen requisitos, te hacen firmar una promesa simplemente. Entonces, si uno no calcula su capacidad, o al revés, puede ser que uno tenga la capacidad hoy día, pero durante el tiempo, en este periodo de construcción, uno dice, ¿sabes qué? Voy a comprar un auto con tarjeta de crédito, me voy a comprar... Entonces no te preocupas de tu capacidad, llega el momento de la escrituración y no te otorgan el crédito hipotecario y el problema es tuyo. La inmobiliaria no te va a decir, qué pena, se lo devuelvo. No, la inmobiliaria te va a decir, compadre, acá usted firmó, usted tiene unas multas, usted me debe la plata y si no, pierde el pie completo. Probablemente la inmobiliaria en ningún caso te va a ayudar a entender si es que lo va a poder pagar después. Es que no es su pega. Claro. Entonces te puedes ver envuelto en que pagaste un pie en tantas cuotas y llegaste al último año y no te dieron el crédito hipotecario.
Sí, pues, entonces ahí, porque la pega de la inmobiliaria es entregar un producto. Eso es lo que ellos ven. Entonces, ese es un error importante, no conocer tu capacidad. Otro error es no estudiar y no preocuparse de la calidad de la inmobiliaria, que también es un error súper común, y va con la misma base, bien parecido al no querer preocuparse del arriendo, pero tiene que ver acá lo mismo. Si yo no me preocupo de qué inmobiliaria estoy comprando, con quién estoy haciendo negocio, acá si alguien es emprendedor es como lo mismo, no preocuparse de quién es tu socio, porque al final esto va a ser un negocio y el banco y la inmobiliaria van a ser tus socios, súper importante, porque es un negocio grande aparte, probablemente una de las inversiones más grandes de tu vida. Entonces, si no buscas un buen socio, te vas a meter en un problema. Entonces, ahí la calidad de inmobiliaria es súper importante. Encontré el ebook, va a llevármela, que siempre se me empieza a ir. Ya, después, y el último riesgo que yo les diría que es como, bueno, no estimar bien la demanda de arriendo, ese también es un riesgo y es un error bastante común, que no hacer el estudio previo y dejarlo a lo que, porque mucha gente a veces dice, es que en la PPT de la inmobiliaria dice que se arriendan tanto, es bien relevante y no cuesta nada, de verdad, es meterse a portal inmobiliario, GoPlace y TokTok, o sea, te metís en 3 portales y ya tenías una fotito más o menos, preocuparte de cómo está el nivel de arriendos de la zona. Entonces, con eso tú puedes sacar los números hoy. Obviamente no es lo mismo, si tú estás comprando algo a futuro, la lógica dice que los arriendos debiesen subir, pero supongamos que no suben. Por último, tú vas a saber cuán rentable es tu propiedad hoy. Entonces tú dices, hoy día la propiedad renta tanto, ¿es buen deal o no es buen deal? Entonces eso es súper relevante, preocuparse de revisar por lo menos si el sector tiene arriendo y si tiene demanda de arriendo. ¿Cómo se sabe si tiene demanda de arriendo? Si uno ve que hay pocas publicaciones y las publicaciones están hace 2 años cargadas, tenemos un problema. Si las publicaciones están con alta rotación, o sea, todas tienen menos de un mes, uno dice, mira, este lugar tiene alta rotación, alta gente quiere arrendar ahí, entonces eso es importante. Porque lamentablemente no hay una página tampoco que te diga como el atractivo de un sector en cuanto a demanda de arriendo, eso todavía no se crea. Entonces, pero eso yo diría que son como los errores más principales que se cometen. Yo te iba a añadir uno que pensaba más personalmente. Cuenta. Para comunicarlo también si alguien se siente identificado con esto, que de repente en las inversiones uno le pone un cuota de emocionalidad y no debiera. Se me olvidó ese. Sí, ese es clásico. Sí, dale nomás. Ese yo lo llamo el sueño de la casa propia. ¿Ya? Porque en la inversión inmobiliaria no hay esa emocionalidad como adrenalínica que hay en las otras inversiones. En las otras inversiones la emocionalidad está jugada en contra como de salirte antes o comprar antes, y tiene como esa es la jugada de la emoción en las otras inversiones. En la inversión inmobiliaria está este sueño como de, pero es que a mí me gusta la vista oriente, porque creo que es mejor, es que mirar la cordillera es bonito. Es que el piso, no me gusta el piso de abajo, me gusta el piso al más alto. Entonces, el gusto, cuando tú metes en la ecuación, el gusto no tiene precio. Entonces, te pueden vender cualquier cosa por gusto. En la inversión, tú tienes que preocuparte de cómo es el performance o el rendimiento de la unidad. Entonces, en ese sentido, cosas como la orientación afectan re poco en la ecuación final, a menos que sea un departamento muy boutique en alguna zona especial o con vista al mar, cuando está en el mar. Pero normalmente en Santiago la orientación, el piso, esas cosas, las terminaciones finas, porque obviamente tiene que tener buena calidad de terminaciones, pero terminaciones finas no hay que meterlo en la ecuación, porque si no uno le mete ese gusto y ese gusto cuesta caro. Entonces eso es súper importante. Ya, buenísimo. Entonces evitarse ese tema de, no sé, me gusta más el color amarillo y que fui a ver, claro, se ve súper bueno la inversión, el metro va a pasar al lado, van a construir como 7 colegios, pero sabéis que el amarillo no me gusta. Eso no puede ser. Sí, claro, una inversión. Exactamente. Ya. Yo sé que este campo no es en particular lo que más ves, pero algo debe haber escuchado y te lo voy a preguntar simplemente porque vi muchas preguntas en los formularios de la gente que se inscribió al webinar, que eran con respecto a la inversión en terreno. Yo sé que no es en particular tu campo más experto, pero como está en la industria, quizás nos podría hablar un poco de lo que has escuchado de la inversión en terreno, sobre todo en el sur de Chile, o quizás también en inversión inmobiliaria de otras regiones.
Perfecto. Mira, el mundo de los terrenos es un temazo y de hecho le he preguntado a un par de amigos abogados que ambos me dijeron que hay mucha estafa en el mundo de los terrenos, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo. Es buen negocio, hay mucha gente comprando terreno en el sur porque obviamente está de moda, está corriendo, está relativamente más barato porque hay harta tierra, todavía somos extensos en territorio en comparación con la población que tenemos, entonces hay espacio, pero hay que tener ojo que en los terrenos es importante revisar para qué va a ser usado el terreno, qué tipo como si es una cesión de derechos simplemente o es un terreno con un rol propio. Entonces, hacer un estudio de título, lo que me decía el abogado, que es Salvador Macluf, no sé si alguno lo conoce, pero un abogado inmobiliario, me decía siempre hacer un estudio de títulos porque hay mucha estafa por venta de derechos. Y la venta de derechos, al final, el terreno no es tuyo. Entonces, al no ser tuyo, después puede venir alguien a reclamarlo y uno frega, y fregaste. Entonces, el estudio de título, fijarse que la propiedad esté a la venta, que te va a pasar el rol a tu nombre, terrenos de 5.000 metros cuadrados, cuando son parcelaciones más chicas, hacer un estudio de títulos también al respecto. Normalmente en el mundo de terrenos, las parcelas son de 5.000. ¿Ya? Cuando es suelo habitacional, ahí uno puede encontrar terrenos más pequeños, pero terreno en el sur, o sea, 5.000, menos que eso, probablemente no es un terreno. Te está metiendo la cesión de un derecho sobre el uso de la tierra, pero no es tuya la propiedad. Entonces, muy importante preocuparse que sean parcelas de 5.000 metros, que estén bien regularizadas, hacer el estudio. Yo creo que es más barato contratar a un abogado que te ayude si es que uno no sabe el tema. Yo por lo menos lo haría así, creo que sale más barato contratar a un abogado que la posibilidad de perder la plusvalía o el terreno por culpa de que te hayan vendido algo que en verdad nunca va a ser tuyo. Entonces, eso me explicaron mucho y la ubicación es clave. Normalmente hacia el sur la gente va a buscar orilla de algo o cercano a orilla de algo, orilla de río, orilla de lago, atractivo turístico o atractivo de la zona, porque el terreno no estamos pensando que es un lugar que no tiene servicios, entonces no es un lugar que, obviamente mejor si tiene agua, luz y todas esas cosas, pero es un sector que no está explotado como ciudad, entonces se explota de forma más vacacional o de forma de atractivo turístico, entonces ahí es importante en qué lugar está el sector. Buenísimo. Tenía una pregunta aquí dentro de la lista de la pauta, pero aprovechando que el público también está participando, voy a tomar la pregunta que creo que hizo Javier, ¿sí? Que pregunta cómo afecta el estar muy apalancado para una futura compra de un bien raíz para uso personal. Ya, súper buena pregunta. Obviamente afecta, porque al final el apalancamiento uno tiene, y eso es importante, uno tiene un apalancamiento, o sea, tiene no de una sola vez, o sea, tú tienes una sola capacidad de crédito. Y esa capacidad de crédito, en lo personal, creo que es interesante ocuparla del tipo vía inversión, por lo menos al principio, porque uno le saca mayor rendimiento al dinero sin el efecto gusto, porque la propiedad personal normalmente uno sí le mete gusto y le mete lo que más, o sea, uno quiere vivir lo mejor posible para sí mismo, entonces le mete mucho cariño y se gasta lo que más puede. Cuando uno lo hace vía inversión, normalmente tú ves números, entonces te importa que el negocio ande bien y después uno puede arrendar incluso donde quiere vivir, pero ya sin caer en la discusión de arrendar o vivir, te afecta y ahí las formas que existen, hay maneras de ocultar la deuda, que es a una vía, que es a través de sacar los créditos a través de mutuaria. Entonces hay personas que hacen esa vía, tiene el tiempo contado, probablemente en el futuro eso se va a eliminar y las deudas se van a consolidar y se va a acabar ese tema, pero es una posibilidad hoy día actual. Y hay personas que parten invirtiendo en mutuaria y después sacan su crédito a través de banco. Y si no, es aumentando tu capacidad, ya sea vía mayor ingreso. La inversión, recuerden que además te suma ingresos, entonces no te restablece la capacidad, pero vas a tener un aumento en tus ingresos. Si hoy día la persona gana 2 millones de pesos y se compra una propiedad que le ocupa, qué sé yo, un 10%, eso puede ser un dividendo de 200.000 pesos, por ejemplo, y se arriendan 300, tú vas a tener, pasaste de 2 millones a 2 millones 300. Entonces va a aumentar un poquito tu capacidad. No lo suficiente para solventar el dividendo, pero sí eres más robusto ante ojos del banco y te podría eventualmente prestar en mejores condiciones, incluso una mutuaria también. Pero le afecta. O sea, obviamente, entre no tener deuda y tenerla,
es mejor no tenerla para sacar la casa propia. Si uno quiere sacar una casa a todo cachete que te ocupe el 100%, lamentablemente la inversión ahí, tú ocupaste eso por un fin de tu futuro personal, de tu futuro financiero, sobre el gusto personal. Buenísimo. Relacionado con lo mismo, y una pregunta de Camila: ¿qué porcentaje del pie es recomendable? Porque entiendo que la idea no es ganar deuda mensual de arriendo, es guión dividendo. Esa es su pregunta. No ganar deuda. Mira, normalmente hoy día ha ido aumentando, porque como los precios de los bienes raíces han crecido, porque antes yo te habría dicho, o sea, yo cuando compré mi departamento, el 10% era excelente, porque la diferencia entre arriendo y dividendo era tan grande que entre más apalancado era mejor. O sea, la inversión pasó por una época de oro. Todas las inversiones tienen su época. Probablemente en algún minuto el Bitcoin va a la gente a decir, oye, los que invirtieron no sé cuánto, la hicieron, los fondos mutuos también. Todas las inversiones tienen sus eras de momentos de crecimiento cuando se cruza el bajo financiamiento con los precios. Entonces eso ya pasó. Hoy día yo diría que un 20% es más recomendable. Te da un poquito más de espalda, te deja el dividendo un poco más bajo, pero va a depender de la oportunidad que encuentres. O sea, si encuentras una propiedad, porque yo todavía conozco casos de personas que son busquillas y encontraron un departamento en el cual el dividendo con el 10% o con el 15% les da un dividendo que es más bajo que el arriendo. Ahí bacán apalancarse. Si es que no es tanto, no. Y lo ideal, para que sepan, es difícil de pillar, pero lo ideal sería que la diferencia entre arriendo y dividendo esté por el orden del 25%, entre 25 y 30%. Ahí con eso, uno, entre comillas, podría decir, la propiedad se me paga sola, así, pero a cabalidad. Es difícil, ¿ah? pero con eso uno podría estar, entre comillas, tranquilo, porque entre cualquier factor de riesgo, porque eso significa que cada 3 meses y medio tú consigues un arriendo adicional. Entonces puedes aguantar vacancia en caso de que se vaya el arrendatario, gastos. Entonces ahí se cumple esa frase, tu débito se paga solo. Sería más o menos si uno tiene un cuarto o un tercio de diferencia entre arriendo y dividendo. Ya, yo te tengo una pregunta, esta es mía. Ya. Estamos hablando bastante del tema del crédito. Entidades que tú recomendarías, digamos, bancos que sean más rápidos, en general que tengan mejores ofertas, que hayas trabajado tú, etc. Mira, los bancos, todas las instituciones van cambiando, porque cambian sus políticas internas de riesgo. Por ejemplo, el Banco de Chile antes de la crisis era más o menos flexible, con la crisis se puso, pero así era una mano dura y negativa a todo. Entonces, y hoy día está volviendo a flexibilizar. Por el contrario, el banco consorcio hoy día está súper abierto, súper competitivo, buenas tasas, con buena oferta. El Santander depende de la banca. Si uno es banca select, tiene, entre comillas, bastante más beneficios que si es banca normal. Entonces, casi todos los bancos tienen esa, pero en el Banco Santander como que se nota mucho en nuestra experiencia. El Scotiabank también da tiene buenas prestaciones. Y el que me ha sorprendido últimamente también, porque van cambiando, pero últimamente, último año, el BCI ha estado súper flexible y con buenas tasas, incluso ha prestado el 90% cuando fue de los primeros en volver a prestar el 90% a personas. Entonces, es difícil porque son competitivos. Entonces, van como cambiando la carrera. Hoy día yo diría que... Sí, es bueno, en verdad, es bueno eso. Pero hoy día los que quieren captar más clientes tiende a ser el consorcio, el BCI, como que están con la pelea más a fondo. El Scotiabank, esos tres están con ganas. El Scotiabank, después de la fusión, sufrió tanto, tanta gente se les salió, que ahora están vueltos locos por captar de nuevo, harto. Entonces, han sacado súper buenas condiciones de hipotecario. Y en mutuarias, las más conocidas, las más grandes, porque de repente es mejor partir con las grandes que son más serias, son MetLife y Security. Esos dos son súper grandes y son súper serias. O sea, no hay personas, cuando me dicen creo que es una mutuaria, no creo que nadie no conozca a MetLife ni a Security, pero no asocian que otorgan crédito hipotecario, y son competitivos. Y después hay una serie de mutuarias chiquititas que ahí uno tiene que tener el único ojo, hay harto ojo, pero el ojo más importante que hay que tener con la mutuaria, porque es la tasa que tiene cada final, que es más alto, pero ahí uno tiene que ver
si está dispuesto a tener un CAE, porque las mutuarias, ¿por qué la gente las elige? Hay gente que la elige porque hay gente que la elige básicamente porque no aparece la deuda en el sistema y quieren apalancarse más. Entonces, esa es una opción. Pero la gran mayoría, los que no saben del apalancamiento, del sobreapalancamiento, que es la gran mayoría de la gente que invierte, o sea, que compra, lo hace porque la mutuaria es la opción más flexible y un poquito otorga más que el banco. Es como la segunda, es como la opción, así como, oye, el banco no me quiere dar, y la mutuaria dice, ya, yo sí te doy, pero te cobro un poquito más. Entonces te cobra más caro, porque es un ente más privado. Ese poquito más, porcentualmente, es una tasa bancaria, ¿cuánto? 0,5, 0,7 más por ciento. O sea, si el banco uno consigue el 3, 3,7, 3,5, 4,2, no es grosero, pero es más. O sea, mensualmente se nota. ¿Ya? Y ahí uno tiene que optar, porque puede ser que sea la única opción, a veces es la única opción. Y si no, es para hacer este trabajo de querer endeudarse más y tomar primero con mutuaria. Ya. Penúltima pregunta. Tú hablaste un poco de las comunas. ¿Cuáles dirías tú que son el top 5 hoy en día en la región metropolitana para invertir y por qué? Ya. A mí me gusta siempre, Santiago Centro me gusta harto. Yo no sé si hay comunas, yo diría que hay barrios dentro de las comunas, porque si uno se va a Santiago Centro, a los sectores más hot de Santiago Centro, como los más caros, probablemente la inversión no va a ser tan buena, porque, o sea, va a ser buena, va a estar arrendada, pero no va a ser tan rentable. Entonces, en Santiago Centro, a veces uno se va a lugares un poquito más emergentes dentro de Santiago Centro, como más cerca del Metro Rondizoni, y esa zona como que viene creciendo, cerca a donde se va a ir Fantasilandia. Tiene lugares que todavía son bien, la calle Buchef, pero para el lado hacia el otro lado, en el fondo cerca donde está el juzgado, no me acuerdo cómo se llama, pero no Buchef al lado de la universidad, sino que al otro lado de Buchef. Por ahí uno pilla proyectos muy interesantes, con muy buenas rentabilidades o cap rate. Hay una forma de medir buena, para quien no sabe, porque a veces uno dice ya, pero materialicemos estos números. Una ecuación que se usa es el cap rate, que el cap rate básicamente es el ingreso del arriendo multiplicado por 12, que tú le restas todos los posibles gastos. Los gastos son sin incluir el crédito hipotecario, porque el cap rate te mide la calidad del activo, ya no de la deuda. Entonces el cap rate es ingresos de la propiedad menos todos los posibles gastos. Los posibles gastos de la propiedad son contribuciones si es que paga, porque a veces no pagan contribuciones, depende del valor de la tasación fiscal. Las contribuciones, la administración, si lo tienes administrado, el corretaje, una vez al año o una vez cada 2 años, entonces tú calculas un corretaje anualizado normal, las reparaciones y todos los posibles gastos, tu ingreso menos gasto dividido el valor de la propiedad, eso es el cap rate. Y un inversionista trata de que esto sea mayor a 4 o 5%. Eso es como más o menos lo que se busca cuando uno va a hacer una inversión de este tipo. Eso es lo ideal. Y bueno, eso es una. Yo a Cerrillos le tengo mucha fe a futuro. Hoy día no te puedo decir que está consolidado para nada, o sea, ni siquiera hoy día hay poco mercado de arriendo en Cerrillos, pero Cerrillos está pegado al centro, pero pegado. Antes era parte del centro en algún minuto, cuando Estación Central y toda esa parte de ahí era, pero está muy cercano. Entonces, cerca de donde está la calle Buceta, que está en Metro Cerrillos, yo le tengo el ojo puesto, invertí ahí de hecho, el año pasado me compré un departamento ahí, entonces a ese nivel de fe tengo. Entonces, Estación Central, creo que todavía le quedan años y crecimiento, pero Estación Central, importante invertir medio alejado de los famosos guetos verticales, es zonas de Estación Central que están creciendo más bien. Me gusta mucho Macul también, Macul y San Joaquín, pero más Macul. Macul tirado hacia el sector de Ñuñoa, tiene muy buenas rentabilidades y creciendo. Y en regiones, por ejemplo, La Serena también lo encuentro interesante, y Concepción, que son ciudades que son grandotas, tienen más de 500.000 habitantes, son como los microcentros regionales, por así decirlo. Entonces concentran mucho arrendatario, que eso es lo que me importa. O sea, la gente va a estudiar a esas ciudades, va a trabajar a esas ciudades, tiene harta población local que se mueve, entonces es probable que el departamento se mantenga en arriendo constante. Que eso por lo menos yo busco renta residencial. Entonces uno si se quiere a renta, no, es que a mí me gusta Matanza, porque, bueno, ya, pero ese es otro mercado.
Y la última pregunta del público. Consulta, tengo ahorros por 50 millones. ¿Es mejor poner un pie mayor o comprar más propiedades con menos pie? Tengo una pequeña empresa hace 2 años y recién hace 2 meses me comencé a imponer. Ya. Súper importante, si te estás recién imponiendo, va a ser un tema para los créditos hipotecarios. Pero si la empresa tiene 2 años, podría sacar el nombre de la empresa. No sé si la empresa tiene giro para poder comprar, pero debería. Porque con 2 años de actividad a la empresa le prestan. Pero el tema es que tú te has impuesto hace poco. Entonces ahí tienes que calcular tu capacidad de crédito. O sea, Sobre digamos, lo que impusiste, sobre el sueldo que te sí, pagaste. sí, porque Claro. probablemente no le van a dar, porque le van a decir, no, que usted hace 2 meses, entonces va a haber una mezcla, al final ahí es importante la relación con el ejecutivo de cuenta. Hay personas que, o sea, uno piensa que eso es trivial, pero el ejecutivo de cuenta vale harto, ¿ya? Entonces, tengo una lista también de ejecutivos de cuenta que también se la puedo mandar, de varios bancos y de varias instituciones, y uno puede hacer la pega como el roadshow que se llama, como de buscar uno que se acople, que entienda la situación, porque lo importante es tratar de llegar a plantearle el negocio. Pero si tengo 50 millones en ahorros, yo te diría, yo soy conservador, entonces mi consejo es para gente más conservadora. Yo me iría a no tantos departamentos, con un poquito pie más o menos que te genere una holgura entre arriendo y dividendo. Pero mi postura es media aversa al riesgo. O sea, yo he invertido así, tengo 7 años en la industria y me he comprado una propiedad que la vendí, una que tengo ahora, y ahora recién este año que ya me ordené financieramente, voy por la tercera, cuarta y en 2 años más la quinta, pero partí lento y me ha gustado ir en ese ritmo. Entonces, y tengo amigos que con menos de 50 millones han comprado 6 departamentos y hoy día me dicen que están felices, pero yo como me encrespo cuando cuando los vi hacerlo. Entonces, ahí yo diría asesorías Fergi. Yo soy más de la vida de menos, pero más agarrado, con más solidez. O sea, por ejemplo, con 50 millones, 3, por ejemplo. Una cosa así en mi cabeza. Porque ahí uno tendría un pie relativamente holgado. Estoy pensando en propiedades chiquititas, 2000 UF, para poder partir con algo más interesante. Y de hecho no pondría los 50 millones, o sea, si los 50 millones son tu único ahorro, tampoco los pondría todo en inmobiliario. Amo la inversión inmobiliaria, ¿eh? Me encanta, me dedico a esto, vendo esto, pero creo que es bueno diversificar y tener inversiones líquidas. O sea, yo hoy día tengo hartas otras inversiones además de la inmobiliaria y me gusta tener inversiones, me sirve para tener también a captar oportunidades. O sea, tengo fondos que están dedicados a cuando aparecen buenos pies, me compro más propiedades. Eso podría decirse que es inmobiliaria, pero es rico tener esa liquidez. Tengo inversión en criptomonedas, tengo inversión en cuentas de accionarias, tengo inversión en acciones, tengo inversión en fondos. Entonces, me gusta tener esa diversificación de inversiones porque si alguna vez a la inmobiliaria le pasa algo, puedo acudir a mis otras inversiones. Si a la otra inversión le pasa algo, puedo acudir a la inversión inmobiliaria. Perfecto. Ya, ahora sí que sí, la última pregunta del público que me dio pena verla ahí botada. Dice, en la Florida he visto bastantes edificios comenzando a construirse, pero así de golpe en lo aledaño al Mall Plaza de Espucio, ¿es una zona atractiva o muy cara como para comenzar? La Florida, mi primer departamento lo compré en la Florida. Ahí fue mi primera inversión y me fue súper bien, de hecho, pero eran precios 1.400 UF, un dormitorio, un baño. Hoy día yo creo que están en 2.300 fácil. O sea, la Florida hoy día está al ritmo similar incluso que Santiago Centro. Entonces, Eleazar, la Florida es una comuna que ya se podría decir, no te voy a decir que está consolidada al mismo nivel de Ñuñoa, por decirte, ¿no? Anda como por ahí como San Miguel la lógica, como el San Miguel, sector del Llano. Es importante que analices los parámetros de arriendo versus la propiedad que tú quieres comprar. Si al final los números te van a ayudar a tomar la decisión. Si tú dices, me gusta la Florida, porque harto edificio, perfecto, probablemente la ubicación cerca del Mall Plaza es una buena ubicación, entonces, y de estar cerca del metro también, todo, tú dices, ya, te cumplo con la buena ubicación, y ahí tienes que entrar a los números. Mira, me cuesta, por decir algo, 3.000 UF, y se arrienda, qué sé yo, en 300.000 pesos. Y en otro sector, una propiedad de 2.000 UF se arrienda en 250. Pareciera ser mejor la de 250 que la de 300 por 3.000 UF. Le estoy metiendo 50 lucas a 1.000 UF más.
me sale cara esas 50 lucas. Esas 1000 UF. Entonces ahí tienes que entrar a analizar con números también. Ok, Francisco, para ir terminando, ¿alguna invitación que quisieras dejarle a nuestros oyentes y los miembros de Weón Invierte? Ya, la invitación es más grande a interiorizarse en el mundo de la inversión inmobiliaria. Es muy bonito, se aprende bastante. Pueden escuchar mi podcast, que como digo, lamentablemente lo hago, es autorreferente, pero no conozco hoy día fuentes de información y por eso lo creé. Como no conocía fuentes de información que yo dijera, oye, este es el lugar, esta es la Biblia de la inversión inmobiliaria, dije, ya lo voy a crear yo nomás. Y la comunidad capitalizarme, que es una comunidad que, al igual que el Weón Invierte, pero es de nicho, es solo inversión inmobiliaria. Por eso me encantó cuando José hizo el proyecto Weón Invierte, porque yo me encanta la inversión inmobiliaria, pero también me estoy metiendo en muchas inversiones y el grupo no lo voy a abrir, porque el grupo es de inversión inmobiliaria. Entonces me encantó que existiera otro grupo que se armó con este tema. Deben haber varios, pero por lo menos José me llamó la atención, emprendedor, movido, entonces me quise meter acá. Y básicamente eso, estudien la inversión, les va a gustar, aprovechen su capacidad de crédito, eso es súper importante. Todos los que son jóvenes, ese es un activo que la gente no lo valora, pero de verdad es un activo que es perecible. O sea, a cierta edad ya se acabó y la perdiste. Entonces hoy día todos los que son jóvenes, o relativamente jóvenes, puede ser 30, 40 años incluso, pero que tienen ese activo, porque está disponible. Obviamente tenés que tener renta recurrente o más o menos estable, no tener deuda, pero si uno cumple con los requisitos que le dan acceso al crédito, ese acceso al crédito es una herramienta súper potente que en pocos países, o sea, ustedes se ponen a preguntar y en otros países no existe. O sea, existe en Estados Unidos, existe en propios países desarrollados y en Chile. Y en Perú hoy día el acceso al crédito es a tasas del 7% y hay que pagar el pie al contado, y el crédito lo pides cuando construye. O sea, es terrible, tenés que pagar el crédito hipotecario mientras construyen el edificio. En casi todo, en Venezuela no existe el contado, en Argentina no existe el contado. O sea, la capacidad de crédito es un lujo. Y entonces uno que no la aproveche, no es que te vaya a morir ni nada, pero es interesante. Es interesante por lo menos conocerla, y si uno quiere aprovecharla, bacán, pero conocerla. Y ahí aprovechando, lo voy a responder igual a Francisco porque este tema es importante, pero lo de la burbuja en el sector inmobiliario, yo creo que no. Lamentablemente no, porque hay gente que espera eso. Sí, no me gusta que los precios se estén alejando demasiado del aumento de sueldos del país, porque eso sí lo encuentro riesgoso en el mediano o largo plazo. Pero hoy día, recuerda, Francisco, si tú estudias las burbujas, cómo se originan, la burbuja de las .com, ¿qué pasó? Sobreprecio de empresas que no, o sea, las empresas no valían ni lo que producían, o sea, valían hongo. La empresa valía $1.000 millones y con suerte generaba $100 al año, o sea, se reventó obviamente, porque la gente no entendía lo que compraba y compraba sin pensar. Es como la gente que compró Tesla el año pasado, que la Tesla ni siquiera pudo producir un 50% de lo que dijo que iba a producir, y la empresa valía 1.600 veces lo que produce. O sea, la empresa tiene que crecer 1.600 veces para que valiera lo que vale la acción. Entonces, eso, ahí, cuando muchas empresas les pasó eso, burbuja, explotó todo y el mercado sufrió, y sufrió harto. O sea, la gente, obviamente uno dice, oye, SP500 a largo plazo, 10% promedio, pero la gente que invirtió el 2000 en la burbuja se demoró 8 años en recuperar su inversión. Para que sepan lo heavy que puede ser. O sea, cuando una persona se mete en un instrumento así, all-in, todas sus inversiones de su vida, y la persona que tenía, por eso hay gente que se suicidaba, porque perdió su patrimonio y no lo recuperó. Y para un viejito, lo mataste. Entonces la burbuja inmobiliaria fue otra historia. Fue un muy mal manejo crediticio. A las personas le prestaban 100% de crédito, 100%. O sea, la gente pagaba huevo por una propiedad. Los bancos se pusieron golosos y empezaron a darle crédito a personas que no tenían posibilidad de pago. O sea, imagínense que a las personas que ganan sueldo mínimo le pasaran, acá en Chile, le pasaran un departamento de 3.000 UF con un dividendo de 300 lucas y la persona gana 500. A ese nivel, esa era la grosería que se estaba haciendo.
Y eso se empezó a llamar la deuda, deuda basura, porque se empezó a entregar deuda a gente que no podría pagar. Y la gente, como no podría pagar, no pagó. Y además, como te prestaban el 100% de crédito hipotecario, las personas no tenían incentivos, porque decían, ay, ¿qué tal? No pierdo nada, pues, si no pagué nada, chao, no dejo de pagar, ya que me quiten la casa, me da lo mismo. Si total sale más barato arrendar. Acá en Chile los precios han crecido mucho, es verdad, pero sigue ocurriendo la ecuación de que el arriendo está más alto o equitativo al dividendo, o sea, en realidad le queda por crecer. No está ese nivel de endeudamiento, la gente no le endeudan al 100%, la gente no está dejando de pagar todos sus créditos, pero cuando empieza la morosidad masiva, que por ahí donde hay rumores dando vuelta de que por esta extensión de los créditos hipotecarios hay cierto susto, pero no lo veo venir así como evidente. No la puedo descartar al 100%, pero no lo veo como que venga en el corto o mediano plazo. Pero si sigue estirándose el chicle, ya ahí tendría el ojo puesto. Buenísimo. Para ir terminando, simplemente agradecerte tu tiempo, Francisco, de verdad muy buena onda, desde que yo te llamé en esa jornada de febrero y te conté del grupo, te metiste inmediatamente, empezaste a participar, después te surgió este tema de la idea del webinar y te sumaste al tiro, así que genial. Decirles también a las personas que aprovechen el contenido que tiene Francisco, tanto en Capitalizarme como en su podcast, está muy bueno. Lamentablemente no alcanzamos a responder todas las preguntas, pero créanme que van a haber más oportunidades. También agradecerle también a toda la gente que está acá por haber participado. La idea es seguir haciendo este tipo de conversaciones con gente experta también de otros sectores. Estamos ahí en conversaciones para hacer una de criptomonedas, ojalá resulte. Así que ahí también te vamos a invitar como oyente, Francisco. Y eso, vamos a estar subiendo también esta conversación a un canal que vamos a crear en Bueno Invierte, para que toda la gente que no pudo participar, si ustedes tienen amigos que andan también en la búsqueda de una inversión inmobiliaria, puedan, por supuesto, verla ahí. Así que muchas gracias, que estén muy bien y que tengan una gran semana. Chao, chao. Buenísimo. Que estén todos muy bien. Muchas gracias por la invitación. Te pasaste.